Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento de Prevención en Tareas de Alto Riesgo, con la temática titulada Sesión 4, Jerarquía de Controles para Tareas de Alto Riesgo. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestra experta, líder de la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia desde el año 2003 en planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción. Docente universitaria con más de 10 años de experiencia en posgrados con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Ingeniera Erika, muy buenos días, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenida. Hola, buenos días para todos, qué rico saludarlos hoy 10 de junio, ya estamos en junio, por Dios, siendo las 8:03 de la mañana, bienvenidos sean todos ustedes a este tema tan interesante de nuestra ruta del conocimiento, la sesión 4 que tenemos hoy con tareas de alto riesgo. Entonces, hoy tenemos algo interesante y es que el Ministerio del Trabajo nos contestó una consulta que hicimos en el mes de enero, entonces hoy traemos una súper novedad, espero que la podamos replicar y tener claridad sobre el tema. Entonces, sin más preámbulo, vámonos con el sondeo. Hola, Jairo Hernán, ¿cómo vas? Muchas gracias, ingeniera. Así es, iniciaremos con el sondeo. Les recordamos que realizamos 2 sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. Eliminación consiste en A. Suprimir el peligro, riesgo. B. Eliminar la tarea. C. Sustituir el trabajador por máquina. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Bueno, por aquí saludo, John Alberto, buenos días desde Yopal, buenos días Cindy Paola, hola mi niña hermosa, ¿cómo vas? Qué bueno que nos acompañas, Jairo Hernán, bueno, otra vez te saludo, Elizabeth, buenos días, feliz martes también para ti, qué rico que nos acompañen, ya somos 103 asistentes, bienvenidos. Estos son los resultados. A. Suprimir el peligro, riesgo, 75%. B. Eliminar la tarea, 21%. C. Sustituir el trabajador por maquinaria, 4%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Control de ingeniería es un control en la fuente? A. Verdadero. B. Falso. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A verdadero 89%, B falso 11%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Los elementos de protección personal son una medida complementaria en la jerarquía de controles? A verdadero, B falso. 15 segundos y conocemos los resultados. Hola, Cristian Alexis, buenos días desde Arauca. Estos son los resultados. A verdadero 83%, B falso 17%. Bueno, conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestra experta, la ingeniera Erika Serrano. Bueno, muchas gracias, Pau, que nos hayas ayudado con este tema. Básicamente, dentro del contexto que tenemos el día de hoy, pues los objetivos están enfocados al tema de tareas de alto riesgo, pues es nuestra comunidad y es un tema muy denso, por lo que les digo que el ministerio nos contestó una consulta. Entonces voy a pasar rápidamente el marco teórico que hemos visto en otras conferencias para que recordemos un poco, pero nos vamos a enfocar en el tema de hoy, que es jerarquía de controles.
Entonces, nuestra base, el decreto 1072 del 2015, nos obliga a nosotros los empleadores a identificar peligros, evaluar y controlar riesgos. Básicamente, dentro de este contexto es lo que nos obliga la norma. Aquí tenemos un ejercicio interesante y es qué es peligro, qué riesgo, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, recordémoslo, y está asociado a que peligro es la fuente que puede ocasionar daño y riesgo estaría asociado a la probabilidad por la consecuencia. Entonces vamos a ver aquí un video en condición de tarea de alto riesgo, tenemos alturas y tenemos trabajo eléctrico, gracias aquí a nuestros apoyos que nos envían estos videos, Fernando, que fue muy amable en enviarnos estos videos. Entonces tenemos un ejercicio interesante y es cuál sería el peligro y cuál sería el riesgo. Entonces, peligro, estamos hablando de trabajo en alturas y trabajo eléctrico, que sería la fuente, y el riesgo es que tan probable es que la persona tenga una lesión y cuán severa puede ser esa lesión. El truco en el tema de tareas de alto riesgo es que la consecuencia debe asociarse por lo general a la muerte de la persona. Por eso sería catalogado como tarea de alto riesgo. Entonces, ¿qué es importante? Que básicamente dentro de la normatividad identificar peligros, evaluar riesgos y controlarlos es una obligación, ¿ok? Dentro de lo establecido dentro del decreto 1072 nos obliga a hacer una evaluación mínimo anual de estos peligros y estos temas de control de riesgos. Ay, me rasca la nariz. Dentro del ejercicio tenemos algo importante y es mínimo una vez al año y adicional, dice la norma, actualizarse esta matriz de peligros cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, en la maquinaria o en los equipos. Esto lo dice la norma. Cuando haya un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico, se recomienda actualizar la matriz de peligros. Mi recomendación como experta es no esperen a tener un mortal o un catastrófico para actualizar. Cada vez que tengan un accidente de trabajo, revisen en qué tarea fue que pasó ese accidente, cuáles fueron los peligros y riesgos de ese accidente y actualicen la matriz. ¿Por qué? Porque cuando se materializa el accidente, significa que el control de riesgos, que el control de riesgos no fue efectivo. Entonces, en ese orden de ideas, si no fue efectivo el control, pues obviamente debo establecer una nueva jerarquía de controles como tal. ¿Listo? Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? Además de la obligación, el ejercicio que tenemos nosotros como empleadores en identificarlos, evaluarlos y controlarlos bajo un esquema metodológico. La metodología de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles no está establecida en la norma. Se nos pide una metodología, pero no se nos define cuál. En este caso, se adapta o se adopta, en el caso de las empresas, la GTC 45. Adaptar es cuando yo cojo la metodología y le hago modificaciones y adoptar es cuando la adopto tal cual como viene la metodología y estructuro su cumplimiento. Básicamente este resumen interesante. Ahora vamos con tareas de alto riesgo. Siempre hemos venido en esta comunidad hablando de cuáles son las tareas de alto riesgo y hemos hablado reiterativamente de existen 5 catalogadas a nivel de tareas de alto riesgo, que son alturas, eléctrico, confinado, caliente, sustancias químicas como tal, en temas de proyectos mayores, son las que siempre hemos hablado en temas de tareas de alto riesgo, ¿ok? Tener un marco normativo que reglamenta no como tareas de alto riesgo, como pasan las actividades de alto riesgo, que es el decreto 2090, sino que están establecidas en algunos como tarea crítica, otros de alto riesgo, otros de actividades de alto riesgo, etcétera. Pero de alguna manera u otra, estas son las 5 que habíamos hablado siempre. Y básicamente hicimos la consulta al ministerio porque muchas de las asistentes nos decían, Erika, pero es que a mí me parece que excavaciones es tarea de alto riesgo, es que izaje de cargas es tarea de alto riesgo. Entonces siempre les contestábamos lo mismo. Tú puedes validar dentro de tu matriz de peligros esas como tareas de alto riesgo como tal para tu proceso. Pero a nivel nacional y a nivel internacional, siempre se han catalogado estas 5 como tareas de alto riesgo bajo estándares de alguna manera de accidentalidad, mortalidad, etcétera. Y siempre, desde que yo hace 22 años trabajo en seguridad y salud en el trabajo, se han manejado estas 5. Sin embargo,
nos quedó como esa inquietud de lo que ustedes nos preguntaban y escribimos al ministerio: señores Ministerio de Trabajo, yo como representante legal de la firma tal, tengo esta consulta en relación a cuáles son las tareas de alto riesgo catalogadas en Colombia, bajo qué marco normativo y cuáles serían los perfiles que debemos cumplir en SST para esas tareas de alto riesgo. El Ministerio de Trabajo nos contestó ahorita en el mes de mayo y por eso incluimos este ejercicio que es este radicado. Este documento lo pueden consultar ustedes en la plataforma del ministerio porque pues es un documento público y ese es el radicado que ustedes pueden encontrar, que es bueno, este número que está acá muy largo, no alcanzo a leerlo por el tema de tiempo. Entonces, aquí está la respuesta que nos da el Ministerio de Trabajo y quiero compartirla hoy con ustedes. Entonces, ¿qué pregunta hicimos nosotros? ¿Cuáles son las tareas de alto riesgo? Ojo, tareas de alto riesgo, no actividades de alto riesgo. Le especifiqué al ministerio qué era lo que queríamos como tal, definidas en Colombia y con qué criterios son definidas. Ante esto, el ministerio nos contesta: al respecto, es importante poner de presente que las tareas de alto riesgo no están definidas de manera taxativa, sino que deben identificarse de acuerdo con la actividad económica, los procesos realizados, lo cual puede ver en el desarrollo, en la matriz de peligros y riesgos, realizado por la empresa en el desarrollo del decreto 1072. Es decir, el ministerio nos dice, no hay un marco normativo que defina las tareas de alto riesgo. Con eso coincidimos durante estos 5 años que venimos trabajando con esta comunidad, ¿verdad? ¿Qué nos dice el ministerio? Para que se puedan definir, se debe tener en cuenta la actividad económica y su matriz de peligros. Y en su matriz de peligros establecer cuáles serían los temas de tareas de alto riesgo. Aquí el ministerio habla de tareas críticas, pero pues la consulta fue tareas de alto riesgo, ¿ok? Ahora, el ministerio cita 2 normas, que es el decreto de 72 y la 0312, que son las que siempre hemos citado dentro del ejercicio de estas comunidades que tenemos en Positiva Compañía de Seguro. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Ahora, miren lo chévere de esta consulta y miren, les recomiendo siempre que cuando tengan dudas que no puedan aclarar o necesiten un soporte ante una interventoría, un cliente o una autoridad, siempre hagan la consulta del ministerio. Se demora un poco, sí, pues el volumen de trabajo que tiene el ministerio, pero siempre hay asesores y gestores prestos y dispuestos a atender nuestras inquietudes. Entonces, me dice el ministerio a mí, por lo general o frecuentemente, las ARL reconocen como tareas de alto riesgo. Entonces, aquí entra un gestor adicional. Decía anteriormente que bajo la actividad económica y la matriz de peligros. Y ahora nos dice, básicamente, lo que puede determinar con su ARL es tal cosa. Entonces, para clasificar esas tareas de alto riesgo, yo tendría que tener en cuenta 3 cosas. Actividad económica, mi matriz de peligros y lo que yo revise, relacione, acuerde o gestione con mi ARL. Entonces, ahí bajo ese contexto podemos definir esas tareas de alto riesgo. Ahora, ¿qué me dice el ministerio? Las más frecuentes como tareas de alto riesgo son trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, manejo de sustancias químicas peligrosas, trabajos con riesgo eléctrico, trabajos con maquinaria en movimiento o energías peligrosas, trabajo en caliente, trabajo con riesgo de atrapamiento, aplastamiento o corte, excavaciones o trabajos subterráneos y manejo de cargas pesadas o materiales explosivos. Entonces, ojo con esto. El ministerio no tiene un marco normativo para establecer y clasificar las tareas de alto riesgo como sí lo hace con las actividades de alto riesgo del 2090. Vamos bien hasta ahí. Pero él me dice, frecuentemente las ARL definen como tareas de alto riesgo y me menciona estas 9 que están acá. Entonces, veníamos trabajando con 5 que están incluidas en estas 9. El ministerio incluye 4 más o me sugiere 4 más dentro de lo que se ha ejercido con las ARLs. Entonces, bajo este contexto, de aquí en adelante, que ya tenemos este concepto, voy a trabajar con las tareas de alto riesgo que me discrimina el ministerio. Además de las 5 que siempre hemos venido trabajando, vamos a incluir las 4 nuevas. Entonces, los que me decían en su momento, Erika, es que excavación, Erika, es que maquinaria, es que Erika tal cosa. Ojo, no estoy diciendo que antes desde Positiva Compañía de Seguros estuviéramos dando un concepto equivocado o que las personas que proponían estuvieran equivocadas. No, como no hay un marco normativo que las establezca, de alguna manera u otra,
bajo este contexto que hemos explicado en positiva, que la ARL, que el riesgo, que etcétera, se clasificarían. Y siempre hemos hablado de 5 que son las del estándar nacional e internacional. Sin embargo, al tener una consulta escrita, una respuesta escrita del ministerio, es posible acoger este concepto técnico, esta resolución, este radicado, como lo menciona el ministerio, para adoptarlo o adaptarlo con base en mi matriz de peligros. Ojo, si yo, por ejemplo, la vez pasada alguien me manifestaba un poco como, oye, yo soy del sector de cocina, alimentos, y yo tengo unas actividades donde me puedo cortar, digamos que el corte por obvias razones. Entonces, en ese caso, pues él en su matriz de peligros no va a tener estas tareas de alto riesgo porque su actividad económica no va en línea con esto. Él podría identificar otras tareas de alto riesgo. Por ejemplo, estaría asociado al tema de explosión, trabajo en caliente como tal, pero aquí el ministerio habla de trabajo en caliente como soldadura y oxicorte. En el caso de la persona que trabaja en cocina, lo puede asociar ese trabajo en caliente a manejo de llama, calor o fuego. Entonces, fíjense que esto es una guía que nos da el ministerio, una luz que nos da el ministerio, pero no es un acto administrativo ni es un acto resolutorio donde las clasifique o las determine. Es una respuesta del ministerio a una consulta que hizo Erika Serrano como empresaria, ¿ok? Entonces, bajo este contexto, vamos a desarrollar el ejercicio de hoy. Entonces, esta metodología de peligros y riesgos vamos a pasarla muy rápido. Estamos hablando con la GTC 45, proceso, actividad y tarea. Identificamos peligros y los clasificamos con base en la GTC 45. Biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Y estas condiciones de seguridad las clasifica en mecánico, eléctrico, locativo, tecnológico, tránsito público, alturas y confinados. Vamos bien hasta ahí. Entonces, ¿qué hace Erika Serrano en esta presentación? Hace un símil entre lo que nos dijo el ministerio con las tareas de alto riesgo que ya habíamos identificado previamente desde Positiva Compañía de Seguros y esta experta que está frente a ustedes el día de hoy. Entonces, fíjense que la GTC 45 en condiciones de seguridad tiene muchas de las normas, de las tareas que nos mencionó el ministerio. Algunas sí, algunas no. Vamos a ver. Entonces, en la GTC 45, en lo que nos contesta el ministerio son estas 9: alturas, confinados, químico, eléctrico, movimiento de maquinaria o energías peligrosas, caliente, trabajo con atrapamiento, aplastamiento, corte, excavaciones o trabajo subterráneo y cargas pesadas o materiales explosivos. Esto es lo que el ministerio nos clasifica como tareas de alto riesgo en la consulta que yo hice, no en un acto administrativo, ¿ok? Ahora, si ustedes se fijan, de las 9 tareas que me menciona el ministerio, hay 4 que tienen marco legal, es decir, alturas 4272, confinado 491, químicas el decreto de accidentes mayores y eléctrico 5018 como tal. Entonces, esas 4 tienen marco normativo. Las otras no tienen marco normativo específico como el reglamento técnico para trabajo en alturas no existe en Colombia. Entonces, aquí tenemos una propuesta para el ministerio. Ok, señores ministerios, ustedes me están diciendo que estas son 9 posibles tareas de alto riesgo dentro de la estructura que usted nos recomienda con la ARL. Muchas gracias. Sería interesante que a las 5 restantes que tenemos se le hiciera marco normativo para poder tener un control mucho más efectivo, considerando que la tarea de alto riesgo está asociada a una consecuencia muy severa que sería la muerte. Entonces ahí digamos que le dejamos como esa propuesta al ministerio, si nos está escuchando alguien del ministerio, pues para que lo tenga en cuenta. Igual pues vamos a hacer la consulta diciéndole la propuesta, oye, chévere, ya tenemos estas 9 que tú me identificas, 4 ya tienen marco normativo, hagamos 5 marco normativo para las 5 restantes, ¿ok? Listo. Entonces aquí entra como la parte chévere de clasificación. Resulta que hicimos un símil entre lo que nos dice el ministerio y cómo las podemos clasificar en la matriz de peligros. Yo sé que esta conferencia era para jerarquía de controles específicamente, pero no quería dejar pasar esta estructura que nos menciona el ministerio para tener un panorama muy claro para llegar a la jerarquía de controles, que ya vamos para allá. Entonces, fíjense, si yo me voy con la GTC 45, yo tengo de estas 9 tareas de alto riesgo que me sugiere el ministerio, yo clasifico alturas de seguridad en alturas, confinados de seguridad, confinados, sustancias químicas de seguridad. Yo lo clasifico como tecnológico. ¿Por qué?
porque está asociado a incendios y explosiones, accidentes mayores. Ojo, no quiero que se confundan. Sustancias químicas como tal es un peligro químico, eso es claro, ¿sí? El límpido, la pintura, etcétera, es un peligro químico, pero ese peligro químico está asociado a la ingesta. Cuando yo lo huelo, lo tomo, tengo contacto con las mucosas de los ojos, la nariz o la piel. Ahí estaríamos hablando de peligro químico. Pero como en este caso estamos hablando de tareas de alto riesgo, pues el hecho de que esté manipulando a CPM y me salpique en el ojo no implica que me voy a morir. Tengo peligro químico, pero no sería tarea de alto riesgo. ¿Cuándo lo clasificamos en tarea de alto riesgo? Cuando estamos hablando de accidentes mayores. De acuerdo a lo que establece la normatividad, está asociado a aquellos accidentes mortales, catastróficos, explosión, desapareció la planta petrolera y se llevó con ella toda la población. Ahí estaríamos hablando de un accidente mayor y yo lo clasificaría en tecnológico porque está asociado a incendio y explosión. No se me vayan a confundir. Si quedan con dudas, me preguntan, por favor, ¿ok? Ahora, otra tarea de alto riesgo que me menciona el ministerio es maquinaria en movimiento o energías peligrosas. Digamos que yo lo separaría porque pues maquinaria en movimiento estaría asociado sí a un tema de maquinaria por tema de peligro mecánico, pero fíjense que acá energías peligrosas no tenemos una clasificación muy puntual en la GTC 45. Pero si hablamos de energía peligrosa como cinética por movimiento, sería mecánico. Pero si hablamos de energía peligrosa por presión de gas o algún tema de presurización, estaríamos hablando de tecnológico. Entonces, ojo cuando vayan a clasificar este tema de la energía peligrosa. Por eso lo dejé aquí en rojo. En el caso de maquinaria, estaríamos hablando de seguridad mecánico. Pero si hablamos de energía peligrosa, podríamos asociarlo a alguno de los peligros de seguridad dependiendo de qué tipo de energía sea, nuclear, cinética, vapor, gases o presurización, gases presurizados, etcétera. Entonces, basado en eso lo puedo clasificar. Caliente lo clasificamos como mecánico o tecnológico. ¿Por qué la pregunta? ¿O por qué hago la pregunta? Porque si yo hago trabajo en caliente, por ejemplo, que tengo una pulidora y la pulidora me genera chispa y calor, ¿cierto? Pero tengo la herramienta que está generando movimiento con una energía peligrosa, entonces lo clasificaría como mecánico si no tengo atmósfera peligrosa. Pero si tengo atmósfera peligrosa, lo puedo clasificar como tecnológico por incendio y explosión. Erika, pero entonces los separo, o sea, ¿es uno o es el otro? No, puedes clasificarlo en los dos porque los dos derivan en accidente. Por ejemplo, si clasifico en el caso de trabajo en caliente el tema de corte con la pulidora, puedo tener un accidente de corte por peligro mecánico. Pero si tengo atmósfera peligrosa, puedo tener peligro por tecnológico, por incendio y explosión. Entonces, en tu matriz de peligros debes identificar los dos peligros para esa tarea, porque una sola tarea tiene varios peligros. No importa, lo clasificas doble, no pasa nada, ¿ok? Atrapamiento, aplastamiento o corte puede ser locativo o mecánico. ¿Qué pasa? Si yo tengo atrapamiento desde un tema de excavación, me atrapó el material, pues sería locativo por condición de trabajo. Pero si es un atrapamiento por una máquina que cogió el cabello o me atrapó la mano o me aplastó, pues estaríamos hablando de mecánico por herramientas y equipos. Entonces, ojo con la clasificación. Excavaciones o trabajos subterráneos, hablamos de locativo porque tiene que ver con la parte locativo, pero si está asociado el trabajo subterráneo a una atmósfera peligrosa por explosividad, también lo puedo clasificar como tecnológico. ¿Vieron lo interesante de hacer este ejercicio? Y es muy importante que hagamos clara identificación porque si no identifico, no evalúo y no controlo, ¿ok? Y cargas pesadas o materiales explosivos. Aquí yo también los separaría porque pues son dos cosas diferentes. La carga pesada es un tema y material, ahí podría ser cargas pesadas y otro punto materiales explosivos porque el O los enlaza como si fueran de la misma línea y pues yo transcribí tal cual como me lo pasó el ministerio para que lo pudiéramos entender. Entonces, en este caso, si hablamos de cargas pesadas, estaríamos hablando de biomecánico porque estaría asociado al cuerpo de la persona o estaríamos hablando de un tema en el caso de cargas pesadas en lo que tiene que ver con tema locativo por manejo de maquinaria y equipos.
o mecánico por maquinaria y equipos, o locativo por áreas o superficies donde opera o transita el vehículo o el montacarga, en este caso, por ejemplo, es un ejemplo como tal. Entonces, fíjense lo importante de tener en cuenta, porque si hablamos de biomecánico, estaríamos hablando de una lesión osteomuscular y una posible enfermedad con incapacidad, ¿cierto? En este caso, no estaríamos hablando de un accidente mortal, entonces no podría ser biomecánico como tal, sino que lo tendríamos que asociar a una condición mecánica, locativa o tecnológico en el caso de materiales explosivos. Por ejemplo, una persona que transporta pólvora para hacer demoliciones en piedra, en roca grande. Entonces, voy con el transporte, con la dinamita atrás, la pólvora atrás, y voy camino hacia el punto. Entonces, tengo una condición de una carga de materiales explosivos que puede clasificarse como peligro tecnológico. Y en el caso de la carga pesada, que yo la voy a bajar y a subir con el montacarga, estaríamos hablando de una condición mecánica o locativa, dependiendo del contexto en el que lo vayas a evaluar y controlar. Entonces, ¿vieron lo interesante del ejercicio? Ahora, acá tenemos un ejemplo que ya lo hemos visto, alturas o locativo. Por ejemplo, alturas es alturas superiores a 2 metros, como lo dice la 4272. Aquí ellos no están a 2 metros. Hay personas que lo pueden clasificar en locativo porque es superficie o área de trabajo. Hay otros que lo clasifican en alturas inferiores a 2 metros, o hay otras personas que lo clasifican en alturas así no esté a 2 metros. Lo importante es identificarlo, clasificarlo, valorarlo y controlarlo. Una matriz normal, como la tendríamos en la GTC 45, que es donde vamos a hacer la evaluación del riesgo. Ya hicimos identificación, ahora vamos a hacer evaluación del riesgo con base en la GTC 45, que sería debilidad por exposición, me da una probabilidad, y la consecuencia estaría asociada a accidente de trabajo o enfermedad laboral. Pero en el caso de hoy, que son tareas de alto riesgo, estaría muy asociado a un accidente de trabajo con muerte del trabajador, para poder entender el contexto de por qué tenemos el tema de tareas de alto riesgo. Entonces, esta es una fotografía que yo tomé. Recuerden que todas las fotografías que utilizamos son con fines académicos, no con fines cuestionativos ni con fines, otros fines que no sean educativos o académicos. Entonces, aquí tenemos una tarea que es trabajo en alturas, donde tenemos que utilizar un andamio en suspensión, sí, un andamio colgante, perdón, y estas personas deben subir y bajar el equipo para poder ir haciendo el trabajo. Sin embargo, una de las condiciones que se detecta es que el brazo pescante, o sea, el elemento que sostiene la cuerda, la guaya para sostener el elemento, es muy corto, porque desde el punto de vista del diseño no se contempló estos form clamps, que son esta estructura que ustedes ven ahí en la pared, que son para un elemento del proceso constructivo. Entonces, el andamio con el brazo pescante funciona si el andamio está pegado a la estructura para que ellos hagan la escarificación y el manejo de la fachada que tienen que hacer para colocar estos elementos que ustedes ven acá. Pero no se contempló desde la etapa de estudios y diseños y la parte preoperacional, técnica y HCE, no se contempló que estos forclamps que van ahí generan como un distanciamiento de la fachada, lo que hace que el brazo pescante tenga la línea. Vamos a hacerlo con un ejemplo para que me entiendan un poco mejor. Digamos que tengo acá mi brazo pescante y el andamio debe funcionar con la línea en vertical para que funcione como está diseñado. Pero por los fork clamps que tiene el elemento, hace esto, entonces la línea trabaja en diagonal, lo que hace que se maltrate el elemento cada vez que se baja o se sube, porque él está bajando en diagonal, subiendo en diagonal, no en vertical, y adicional a eso genera ese factor que ustedes están viendo, que los trabajadores quedan en un momento así porque primero bajan una parte y luego bajan otra. Lo ideal de este tipo de andamios es que bajen al tiempo. Entonces, ¿cómo están solucionando ahí? Un trabajador empuja el andamio o con un elemento se aleja de la pared, de la fachada, hace esto para que el andamio pueda subir y bajar, haciendo que se incline aún más la guaya. Entonces, fíjense algo tan elemental como este proceso que se creía sencillo de hacer, un andamio colgante, hago la escarificación, el proceso, pero no se contempló el área que ocupan los fork clamps para poderle dar el espacio que tiene que maniobrar el andamio.
Entonces, bueno, nos fuimos todos a campo, hicimos todos el ejercicio, entonces la solución, un brazo pescante más largo para que sobresalga el foreclamp y la línea quede en vertical, sería lo lógico. Pero entonces, ¿qué pasa? Si alejo el brazo pescante, el trabajador no queda cerca a la estructura para hacer el remate o la escarificación que requiere hacer. Entonces, fíjense lo importante de identificar el proceso, la actividad y la tarea. ¿Cuál es la tarea que voy a hacer yo como trabajador? Si tengo que estar pegado, alejado, a la derecha o a la izquierda para poder establecer los controles de riesgos necesarios. En este caso, el control están haciendo con un andamio colgante, digamos que es un control efectivo, pero no está siendo efectivo en las condiciones que está haciéndose esta tarea como tal. ¿Ok? Entonces, ¿qué tan probable es que tengamos un evento si estamos bajándolo así, si lo tenemos alejado, si hay un trabajador que tiene que empujar? Todas esas cositas hacen que la probabilidad aumente y pues la consecuencia estaría asociada en este caso, por ser tarea de alto riesgo, a la muerte del trabajador. Aquí tenemos la matriz de la GTC 45 que no la vamos a revisar porque ya lo vimos en la conferencia pasada, lo tengo ahí, se los dejo ahí como material de consulta. Y ahora sí entremos en materia de nuestra conferencia en cuanto a jerarquía de control de riesgos, que es el tema que nos corresponde el día de hoy. Entonces, bajo lo que establece el decreto 1072 del 2015 en el artículo 224624, nos habla de unas medidas de control, prevención y control, y las enumera en una jerarquía de controles. Esa jerarquía está asociada a eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP. Entonces, en la pregunta 1, eliminación, contestaron el 89% verdadero. Claro, un control de ingeniería está asociado a un control en la fuente. Es decir, si yo me voy al ejercicio que ya lo vamos a hacer de la fotografía anterior, ahí tengo que hacer un control de ingeniería. Es lo primordial que debo hacer. Perdón, me desubiqué. Eliminación está asociado a la sustitución, a la eliminar, a suprimir el peligro como tal, que es como eliminar, en este caso, por ejemplo, la tarea la puedo eliminar, o en este caso el peligro lo puedo eliminar como tal, estaríamos hablando de eliminación. Sustitución, reemplazar, digamos, como un peligro por otro que sea menos riesgoso, por decirlo así. Entonces cambio la pintura de aceite por pintura de agua, uso la misma condición que es pintura, pero cambio la característica química del elemento. Eso es sustituir. O sustituyo, en este caso, digamos, como un equipo de corte por un equipo de corte con otro elemento o algo. Hago una sustitución porque la tarea la tengo que hacer así. Ahora sí entramos a controles de ingeniería que está asociado al control en la fuente, que es lo que nos compete ahorita con esta fotografía que vamos a hacer el ejercicio. Todo lo que tiene que ver como con medidas de diseño, ingeniería, la parte técnica para controlar la fuente como tal, la carcasa, la guarda, el andamio, etcétera, el punto de anclaje, la línea de vida, lo que tiene que ver, por ejemplo, tengo una condición en espacio confinado por una atmósfera baja en oxígeno, entonces tengo que inyectar oxígeno, obviamente teniendo en cuenta que no se me dispare la atmósfera enriquecida de oxígeno para que no me cause una explosión, pero genero una ventilación mecánica para que haya circulación de aire y haya una oxigenación en las personas que trabajen allá. Ahí estaríamos haciendo un control de ingeniería como tal, ¿ok? Los controles administrativos pues están asociados a temas documentales, el procedimiento, el turno, la rotación de personal, el permiso de trabajo, el procedimiento, el instructivo, digamos como lo que tiene que ver con la parte administrativa y pues el elemento de protección personal, lo que tiene que ver con esa última línea de defensa del trabajador, que es importante que tengamos en cuenta con las preguntas. Entonces, eliminación es suprimir el peligro del riesgo. Perfecto, esa es la respuesta correcta, como contestó el 75%. Segunda pregunta, ¿el control de ingeniería es un control en la fuente? Eso es verdadero, como lo contestó el 89%. Y la última pregunta, que si el EPP era un elemento, un control complementario a los otros, el 83% contestó verdadero y es así. Yo no puedo decir que porque ya le puse el control de ingeniería, entonces ya no le voy a poner el EPP. No, el EPP es complementario a la sustitución, control de ingeniería, controles administrativos como tal. Erika, ¿y por qué no es complementario a la eliminación? Oye, porque si yo eliminé el peligro, pues ya no tendría que hacer de ahí para nada más controles. Vamos a poner un ejemplo con esta fotografía que tenemos acá. En este caso, ellos tienen que hacer la tarea así, ellos tienen que estar en un andamio. A ver, no, corrijo. Ellos tienen que escarificar la fachada. Ellos tienen que trabajar en esa fachada.
Pueden hacerlo con un andamio colgante, como en este caso, o pueden armar una estructura de andamio desde abajo, unas torres de andamio desde abajo y van subiendo y van armando. Esas serían, digamos, como las dos condiciones que podríamos tener. Entonces, aquí hablamos de eliminación. No puedo eliminarlo porque así es la tarea. La única forma de eliminarlo es que una máquina o un elemento que yo opere desde el piso, como cuando uno opera un dron, vaya y escarifique y pula y haga el ejercicio que pues todavía no hemos llegado en Colombia como esa tecnología. Entonces, aquí no podríamos hacer eliminación. Sustitución. Bueno, Erika, es muy complicado el tema de los brazos pescantes, entonces vamos a armar torres de andamio desde abajo. Es un poco más dispendioso, más costoso, pero vamos a armar las torres. Ahí haría una sustitución como tal, ¿cierto? Si yo interviniera el andamio que tengo ahí con un brazo pescante más largo y más una línea, una cuerda menos inclinada y más vertical, etcétera, estaría haciendo un control de ingeniería, es decir, un control en la fuente. Vamos bien hasta ahí. Están súper concentrados porque no me han hecho ninguna pregunta. Entonces me parece que el tema está súper interesante y me encanta. Pueden repetir esta grabación las veces que consideren necesario desde Posipedia, pueden descargarla y pues ahí la pueden ver nuevamente. Ahora, cuando yo me refiero a controles administrativos, pues todo lo que tiene que ver con la parte de documentos y procedimientos, etcétera. Y los elementos de protección personal, el casco, los guantes, las botas, el overol, etcétera. Pero aquí viene otra consulta que le hicimos al ministerio. Ok, yo tengo tareas de alto riesgo, ya tengo claro cuál es eliminación, sustitución, mis controles administrativos, etcétera. Pero ahora dígame, ¿qué perfil debe tener el personal que haga esas tareas de alto riesgo y el equipo SST que debe tener ese control sobre esos riesgos? ¿Por qué? Porque solo la 4272 y la 491 definen un perfil para las personas. Ni la 5018, ni el de proyectos mayores, ni trabajo en caliente, ni nada que no hay norma, no definen un perfil. Entonces, yo he tenido muchos inconvenientes en las obras. Tengo un proyecto en una ciudad fuera de Bogotá donde un interventor me dice, es que el señor debe tener curso de rescate para ovnis para poder operar tal cosa. Ven, eso no está establecido en ninguna norma. Él tiene su curso de operador, tiene su certificado de tal cosa, tiene su examen médico, bla, bla, bla. No, pero es que a mí me parece que tal cosa. Entonces ahí es donde entra uno a chocar. Y es, a mí me parece o qué dice la norma. Pero cuando no hay norma que te diga, pues esa definición del perfil es muy subjetiva a las necesidades que tú tengas. Entonces le dije al ministerio, oye, dime qué perfil necesito para el operador y para el ejecutor, en este caso el trabajador y el supervisor o coordinador en este caso. Ya tenemos claros alturas y confinados, digamos que en esa no nos vamos a desgastar, pero miremos las otras. Entonces, ¿qué me contesta? Entonces, vamos a entrar a control administrativo específico, que fue la consulta al ministerio. Entonces, fíjense que aquí me dice el ministerio, ok, para ser coordinador de alturas, está en la 4272. Y para el trabajador autorizado está en la 4272, nada diferente a lo que me establece la normatividad. Y en espacios confinados me dice exactamente lo mismo. ¿Cuáles las características que deben tener? Está definido en la 491, ¿ok? Pero fíjense aquí, hay algo importante. Trabajo eléctrico, trabajo en caliente, químicos, energías peligrosas, excavaciones, explosivos y manejo de montacargas. Eso no lo tenemos en ninguna norma. Entonces me dice el ministerio, ojo, para la parte eléctrica debe tener electricista certificado RETIE, formación técnica en electricidad, formación de análisis en riesgo eléctrico y manejo de energías peligrosas. Fíjense algo interesante, aquí habla de formación. Aquí no me está hablando de certificación. Entonces, no, ese tema de formación en análisis de riesgo eléctrico y manejo de energías peligrosas, pues no sería certificable porque no existe un requerimiento desde la normativa como tal. Diferente arriba que dice certificado según RETIE. Entonces, ojo con eso. Cuando nos hablan de certificado o de curso, tiene un documento que soporta. Pero cuando me habla de formación, estamos hablando de la capacitación, formación, lista de asistencia que nos requiere como tal el programa de capacitación. Trabajo en caliente, mire que me dice técnicas de soldadura segura, manejo de cilindros de gases comprimidos para el trabajador.
Y el supervisor en temas de trabajo en caliente, evaluación de condiciones seguras, manejo de extintores, ventilación y permisos. O sea que a mí una interventoría, en teoría, no me podría decir, es que el señor debe tener un certificado de trabajo en caliente para tal cosa, porque la norma no lo define, porque no hay una norma y porque no hay un lineamiento como tal. Ahora, ¿qué sí dice el ministerio? En ausencia de una norma nacional, busca una internacional que te pueda servir. Entonces, ahí es donde contestó el ministerio con relación a trabajo en caliente. Entonces, el ministerio que me dijo, oye, para trabajo en caliente no hay una norma, pero te puedes guiar, me voy a retroceder un poquito acá. Revisa NFPA 51B y ANSI Z49.1, que tiene que ver con todo lo de prevención de incendios y trabajo en caliente y todo lo de seguridad en procesos de soldadura. Entonces, el ministerio que me dice, aunque no hay norma, te recomendamos buscar estas normas técnicas o normas internacionales y con base en eso montes tu control. Entonces, es importante que cuando la norma no me da un control específico porque hay una ausencia de norma, pues yo tengo que buscar estándares internacionales para definir esos controles de los que estamos hablando básicamente. Ya voy con tu pregunta, Andy Fabián. ¿Listo? Entonces me voy rápidamente. Entonces, aquí, energías peligrosas. Capacitación en bloqueo y etiquetado y conocimiento en procedimientos del control de energía. Mire que acá no me está hablando de una certificación de energías peligrosas, simplemente me dice eso. Y para el profesional que va a supervisar la tarea, me dice profesional o tecnólogo SST. Mire que no hay una norma que me reglamente energías peligrosas, pero el ministerio me sugiere que el supervisor debe ser profesional o tecnólogo SST con entrenamiento en la evaluación de energías residuales y diseño de procedimientos LOTO. Entonces aquí ya me está definiendo algunos perfiles que yo puedo utilizar en mi empresa para validar el ejercicio de mis controles como tal. Mire, por ejemplo, acá en excavaciones o trabajos subterráneos. Fíjense que aquí me dice formación de riesgos geotécnicos. En todas las obras que yo tengo, que conozco, ninguna interventoría o ningún cliente o no se ha definido identificación de riesgos geotécnicos. Siempre se habla de riesgos de mecánico, locativo, pero fíjese que aquí el ministerio, pilas con esta parte geotécnica. Me parece súper acertado, súper viable. Yo como ingeniera ambiental que trabajo en estudios de consultoría ambiental y que hago estudios de impacto ambiental y todo este tema, nosotros tenemos que tener todo en cuenta la parte de geotecnia, geología y geomorfología para poder identificar y evaluar impactos ambientales. No sería nada diferente a evaluar, identificar y evaluar riesgos ocupacionales. Entonces, en el tema de excavaciones, ¿por qué me habla de geotecnia? Pues por si el muro, el tipo de suelo tiene la capacidad aportante para que no me genere un desbordamiento, un aplastamiento, un derrumbe que me pueda generar lesiones o aplastamiento o atrapamiento a personal trabajando. Entonces, fíjense que aquí hay algo interesante que nos menciona el ministerio. Y mire que el supervisor me dice, profesional en ingeniería civil o SST con capacitación, no habla de certificación, con capacitación en excavaciones seguras y espacios confinados se aplica y ahí sí me aplicaría la 491 si es espacios confinados. Entonces, fíjense, muy interesante este tema porque el supervisor debería ser un ingeniero civil o SST que tenga capacitación en excavaciones seguras. Pero quien da una capacitación en excavaciones seguras lo hacen como la 491 en espacios confinados o la 472 como alturas en trabajador autorizado. No, porque no está reglamentado. Entonces, esas excavaciones son capacitaciones que se pueden hacer con un proveedor del ARL, con la ARL o con un proveedor externo, digamos que pueda demostrar como una competencia para dictar estos cursos. No es que el señor de allí en la esquina, ay, venga, me dicta un curso de excavaciones, porque pues no es competente para dictar el curso como tal. Y eso lo definen ustedes en el control administrativo para la tarea de alto riesgo. Ahora, manejo de explosivos. Me habla de el personal debe tener licencia o carnet de manipulador de explosivos. Aquí me pide un documento, cómo lo tramito, dónde lo gestiono, obviamente entra dentro del control administrativo. Formación en minería o explosivos. Habla de una formación, capacitación específica avalada por autoridad minera. Entonces, mire que aquí ya entra un punto interesante. Yo tengo que tener un aval de una autoridad minera
para el tema de la capacitación específica en el tema de manejo de explosivos. Aquí ya me está dando o me está cerrando un poco que esa formación o capacitación debe ser avalada, no como en el otro caso que habla de capacitación y no me habla de un aval. Entonces, ojo con esto, hay que tener mucho criterio para poder tomar este tipo de decisiones o acciones. Y supervisión por ingeniero de minas con formación en seguridad. O sea, miren lo importante de este ejercicio. Ahora, nosotros podríamos hablar en la parte de perfil, excavaciones o trabajos subterráneos que puede estar asociado a minería. La minería está reglamentada como actividad de alto riesgo en el decreto 2090, pero en este caso el ministerio nos la cataloga también como tarea de alto riesgo y nos establece básicamente estos controles administrativos que estamos analizando el día de hoy. Y miren, manejo de cargas pesadas, grúas y montacargas. El operador, que aquí es donde yo he tenido un choque con un ingeniero que aprecio mucho, muy pilo, un saludo para él, no voy a mencionar su nombre, pero a veces chocamos mucho y tenemos que irnos a las normas y a todo el tema y al final tomamos una decisión nosotros como contratistas y él como interventor, a veces coincidimos, otras no, pero se deja documentado la posición de las partes y cada parte asume la responsabilidad de su posición cuando no estamos en línea en el mismo criterio. Entonces él me decía, por ejemplo, en una discusión que tuvimos, es que el operador de montacarga debe tener examen médico psicosensométrico. El examen médico lo tiene, el concepto dice apto para el cargo y el cargo es montacarga. El médico en su perfil, en su profesiograma, consideró que esos exámenes eran necesarios. Entonces él argumentaba, no, es que la norma dice que tiene que tener, claro, pero la norma del Plan Estratégico de Seguridad Vial, cuando se habla de montacargas o maquinaria pesada que circula por la red vial nacional. Entonces es una condición diferente a operar en una zona controlada a operar en un proyecto vial. Entonces fíjense que él se mantenía en la posición y puede que esté bien porque es un control adicional y está bien hacer controles adicionales, pero de alguna manera nosotros decíamos, ya tenemos el concepto de examen médico, el médico es el competente y el examen da concepto de aptitud para operar montacargas en mi obra. Yo no puedo ir en contra de eso o ir más allá porque pues básicamente también tengo unas condiciones administrativas y operativas en mi PG y en mi AIU que de alguna manera u otra yo ya contemplé y no puedo desfasarme de ahí. Igual estoy controlando el riesgo. Diferente sería que él no tuviera examen médico para el cargo de operador, sino ayudante y yo lo ponga de operador de montacarga y sí estaríamos en la razón. Entonces, fíjense que en este caso el ingeniero de la interventoría tiene razón en su exigencia. Nosotros tenemos razón en nuestra posición. No estuvimos de acuerdo. Simplemente nosotros establecimos que no, la interventoría estableció que sí, se continuó con la operación y básicamente eso se documenta y se condiciona el asumir el riesgo en este caso. Pero todo tiene que ir soportado con la norma y con ausencia de una norma con criterio y en ausencia de un criterio, pues de un criterio personal del equipo, de un experto o externo, en este caso la ARL, especialista o etcétera. Entonces acá para el manejo del montacarga dice operador certificado en manejo seguro de montacargas o grúa, curso de estabilidad de carga, señalización puntos ciegos, SST o supervisor técnico debe tener formación en inspección de equipos de SAGE y plan de levantamiento crítico se aplica. No me pide una certificación adicional o una condición. Ojo con lo que estoy. Ah, no, Erika, es que el ingeniero, yo estoy de acuerdo con el ingeniero de la interventoría, se debe ir más allá. Claro, yo también estoy de acuerdo, uno siempre tiene que ir un poco más allá de la norma, está bien, pero existen condiciones desde el punto de vista operativo que te tienes que ceñir al margen normativo como mínimo, porque ya de ahí para allá el proceso constructivo no te lo permite, el proceso administrativo financiero no te lo permite, etcétera, y se tiene que hacer una evaluación de la relación beneficio-costo como tal. Siempre la base es cumplir la norma. Y cuando no hay una norma nacional, buscamos norma internacional. Y si no hay norma ni nacional ni internacional, ARL, ministerio, expertos competentes para poder tomar este tipo de decisiones. ¿Ok? Voy a parar aquí porque tengo muchas preguntas ahora sí. El tema de sanciones les queda como marco normativo dentro del contexto. Voy a responder algunas preguntas de las que tengan acá bajo el análisis que hicimos hoy. Sé que es un tema muy denso, tengo 50 minutos para abordarlo y trataré de responder las preguntas en el menor tiempo posible.
Ingeniera Erika, el tema de certificado de manejo de sustancias explosivas, solamente la autoridad militar, el DCDA. Muy bien, gracias Rubén Darío. Exacto, en lo que tiene que ver con temas explosivos y todo, por un tema de seguridad nacional y por todo el tema, sí tenemos que hacerlo con autoridades o entidades militares en este caso. Está muy bien, gracias por el aporte. Andy Fabián, entonces eso quiere decir que la eliminación de riesgo y EPP van encadenado como tal. Ojo, si yo elimino el riesgo, en este caso hago una eliminación, voy a poner un ejemplo. Yo ya no voy a operar el montacarga, ¿cierto? Porque lo voy a operar con una máquina que hace el ascenso y descenso, digamos, sola, automático. Hice una eliminación. Pues yo ahí no tendría por qué tener curso del trabajador, ni la capacitación, ni la afiliación, ni la dotación, ni elementos de protección personal para ese trabajador, porque él ya no va a hacer esa tarea. Obvio, afiliado y todo, y de EPPs y dotación para otras cosas en la empresa, pues obviamente que sí, pero hablo específicamente de esta tarea del operar el montacarga, pues ya no lo voy a hacer con un operador, lo hago con un aparato, una máquina, entonces hice eliminación. ¿Eso qué significa? Pues que los demás controles pues ya no tendrían razón de ser porque ya eliminé. Diferente a que yo haga sustitución, control de ingeniería, controles administrativos, CPP. Ahora, ojo, es que eliminé parte. No, es eliminar todo. O sea, el trabajador ya no va a manejar el montacarga. Pero el montacarga se va a operar solo con una máquina, listo. Entonces evalúo otros riesgos, que el alocativo, que el mecánico, perfecto. Pero cuando hablamos de tarea de alto riesgo, pues está asociado obviamente al accidente y la muerte de un trabajador como tal o a un evento mortal o catastrófico, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, espero haberte dado respuesta a tu pregunta, Andy Fabián. Por acá tengo que tienes mala señal. María me saluda desde Manizales. Rubén Darío también me pregunta. Bueno, aquí no. Buenos días. William desde Manizales. No veo más preguntas. Ok, 283 asistentes. No hay más preguntas. Entonces continúo aquí con mi tema para terminar. ¿Qué pasa si yo no cumplo con este tema? Entonces vamos al ejercicio inicial. El ministerio me dice, hay un marco normativo que es el 1072 y la 0312 que obliga a identificar peligros y evaluar y controlar los riesgos. Pare de contar. Entonces me voy a esos decretos. Ojo, recuerden que el decreto de 72 reglamenta el sistema de gestión. La 0312 no reglamenta el sistema de gestión, pondera los estándares mínimos de seguridad en el trabajo. Entonces vamos a basarnos en lo que nos dice el decreto 1072, donde nos dice que serán sancionados por el incumplimiento de estos reglamentos a través del decreto ley 1295 y en el caso de la 1295 nos modifica un tema en la ley 1562 y nos habla de sanciones en dinero de 20, 500 o 1000 salarios mínimos o suspensión de actividades hasta por 120 días o cierre definitivo de la empresa. ¿Eso qué significa? Yo tengo que identificar mis peligros, evaluar mis riesgos y controlar esos riesgos. Pero además, por recomendación tanto de la ARL como del ministerio, debo identificar las tareas críticas, las actividades de alto riesgo, y clasificarlas y identificarlas como lo dice el decreto 2090 y eso lo dice la normatividad. Pero ¿qué pasa con las tareas de alto riesgo? Pues al no estar normativizadas como el 2090, que no me las clasifica ni me las establece, no me obliga a priorizarlas. Pero cada marco normativo, como la 4272, 491, 5018, etcétera, las que vimos acá, pues sí nos dicen que se tienen que dar un manejo de los riesgos y la obligación, etcétera, como tal. Pero en ninguna parte me dice debe priorizarlos y clasificarlos como la 2090. Entonces, ¿cuál es mi recomendación y conclusión final? Así como yo tengo actividades de alto riesgo que tengo que priorizar porque pueden estar asociadas a una enfermedad laboral, como en el caso, digamos, como de lo que tiene que ver con sustancias, rayos X y todos estos temas, también sugiero que prioricemos las tareas de alto riesgo porque representan la muerte de un trabajador o accidentes catastróficos como tal. Entonces, identifiquen peligros y prioricen actividades de alto riesgo y tareas de alto riesgo. Y las tareas de alto riesgo ya vimos cuáles son, que de alguna manera u otra son las 5 que hemos manejado más unas adicionales que nos menciona el ministerio. Y los controles deben estar asociados a esa jerarquía que nos habla el decreto 1072 como tal, y esa jerarquía está asociada a los controles que vimos hoy específicamente, los controles administrativos, que fue las recomendaciones o comentarios o radicado que nos dio el Ministerio de Trabajo. ¿Ok? Entonces,
Muchas gracias a todos por haber asistido, espero haber sido clara porque era mucho tema y traté de hacer lo mejor posible por el tema de tiempo, pero ya esto lo vamos a ir desglosando en siguientes conferencias. Alexander me dice, ¿nos puedes compartir la consulta realizada al ministerio o por dónde se soporta? Ok, en la bibliografía de esta conferencia están los enlaces donde pueden hacer la respectiva consulta o pueden ver la respectiva consulta. Y las diapositivas las comparten por correo, no, César Augusto. Tú entras a Posipedia, las descargas o miras la que necesites y haces el ejercicio de buscar la información. Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Fue un tema bastante interesante, bastante chévere compartir con ustedes estas experiencias. Recuerden, si tienen dudas en ausencia de un marco normativo, una norma internacional o en su defecto, consulten siempre al ministerio que dé una respuesta por escrito. Entonces, vámonos con el sondeo. Listo, ingeniera, muchas gracias. Así es, vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Primera pregunta, eliminación consiste en A, suprimir el peligro o riesgo, B, eliminar la tarea, C, sustituir el trabajador por maquinaria. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados. A, suprimir el peligro o riesgo 85%, B, eliminar la tarea 9%, C, sustituir el trabajador por maquinaria 6%. Esta primera pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniera? Ok, muchas gracias por la respuesta. Subimos del 75 al 85. Efectivamente, su eliminación hace alusión a suprimir el peligro. Ustedes me van a decir, Erika, pero si cambio el trabajador por la máquina por el trabajador por la máquina, estoy eliminando, suprimiendo. Sí, también, pero la pregunta está enfocada a lo que dice la norma y la norma dice que eliminación está asociada a suprimir el peligro, o sea que la respuesta correcta es A, suprimir. Listo, perfecto, ingeniera. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Control de ingeniería es un control en la fuente, A, verdadero, B, falso. 15 segundos y conocemos los resultados. Luz Marina, el link para asistencia. No hay un link de asistencia como tal porque tú cuando te registras en el webinar automáticamente quedas registrada como tal y en la certificación digamos que Paola me confirma, la certificación les llega a ellos al correo o la descargan de Posipedia, me están preguntando. No, señora, tiene que ingresar a Posipedia en la sección Edúcate y ahí ya generan el certificado. Ah, perfecto. Entonces, Luz Marina, creo que ya y Jamie también, no sé si se envió la asistencia, lo mismo, ¿no? Sí, señora. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero 97%, B, falso 3%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue? Muy bien, subimos del 89 al 97. ¿Eso qué significa? Que estuvieron muy atentos a las dudas que aclaramos. Efectivamente, un control de ingeniería está muy asociado al control en la fuente, como vimos el ejercicio que hicimos con los andamios colgantes. Listo, perfecto. Y continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Los elementos de protección personal son una medida complementaria en la jerarquía de controles. A, verdadero, B, falso. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A, verdadero 96%, B, falso 4%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue, Ingeniero? Muy bien, subimos del 83 al 96%. Efectivamente, los elementos de protección personal son complementarios, la medida de control es complementaria a las otras medidas y pues deben ser en línea dentro de todos. Ojo, no significa que porque hice control administrativo no haga control de ingeniería. La jerarquía de controles es de acuerdo como a la relevancia del riesgo, pero deben ser implementadas o todas o en conjunto o complementarias, excepto cuando hay eliminación, porque si eliminas el peligro, pues ya las demás no aplicarían como tal. Jairo Hernán, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por habernos acompañado, de verdad que chévere que estuvimos en esta conferencia, más de 280 personas conectadas, y bueno, nos vemos el 17 y el 24 con conferencias similares a esta en nuestras comunidades. Muchas gracias a todos, bonito día. Muchas gracias a ti, ingeniera Erika, por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos veremos en futuras oportunidades. Para todos nuestros asistentes los invitamos. La familia es el primer espacio de cuidado. Y en el encuentro de familias seguras de Positiva Compañía de Seguros, lo celebramos aprendiendo juntos a protegernos. Acompáñanos a vivir una experiencia inolvidable con Rumboterapia, Globoflexia,
demostraciones con bomberos, personajes animados, rifas, premios, refrigerios, souvenirs y muchas sorpresas más. A través de estaciones lúdicas e interactivas, aprenderás sobre gestión emocional, salud mental, prevención de accidentes en el hogar, cultura ambiental y compromiso familiar. Convierte el aprendizaje en una experiencia divertida y transformadora. Escanea el código QR en pantalla, selecciona tu ciudad, inscríbete y participa gratis. Así de fácil es hacer parte de esta gran experiencia. Nos vemos muy pronto en tu ciudad. Queremos hacerle esta gran invitación para todas las familias de Leticia a que se animen a participar con nosotros de este evento de Familias Seguras. Un evento del cual pueden participar con todo su núcleo familiar. Estaremos en Leticia este sábado 14 de junio, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, en la Caja de Compensación Familiar del Amazonas. Pueden aprovechar este espacio para compartir un día diferente con su familia. Recuerden, Leticia sábado 14 de junio. Así de fácil es hacer parte de esta experiencia. Escanea el código QR que aparece en pantalla, selecciona la ciudad, inscríbete y participa. Recuerda, es certificado y no tiene costo. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándonos con el siguiente video de los hubs de innovación que ofrecemos para todos nuestros afiliados. Recuerda, estamos disponibles en Bogotá, Medellín. En el chat encontrarán el enlace para realizar la inscripción. Selecciona tu ciudad. No esperes más para participar. Que tengan un excelente. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!